Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los días de convivencia con los hijos. Este tema fue propuesto por Juan Carlos Vargas, por tanto vamos a profundizar respecto a este derecho que tienen los progenitores para convivir con los menores. En este supuesto, vamos a hablar cuando los padres están separados, ¿no? O bien cuando ya alguno de los dos tiene la guardia y custodia de dicho menor. Entonces, ahí es donde la ley regula los días de convivencia. No se les recomienda que ustedes permitan que deje el menor de convivir con el otro progenitor, ya que obviamente hay unas consecuencias que van a afectarlos a ustedes. Por tanto, lo ideal es que lo dejen convivir con su otro progenitor, derivado de que si lo omiten, pues se van a caer en responsabilidad judicial. ¿Sí? Bien. A nivel internacional, México es uno de los países que firmó este tratado que se llama Convención sobre los Derechos de los Niños. ¿Sí? En el artículo 9 vamos a ver que esta convención nos dice que el Estado va a velar porque el niño no sea separado de sus padres en contra de la voluntad de estos. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hablamos de que por tal separación se necesita conocer y escuchar el interés del menor, es decir, él podrá opinar si se quiere quedar con papá o con mamá, ¿sí? Bien, esto es que el artículo nos va a decir que en algunos casos y solo cuando el niño sea maltratado o sea descuidado por parte de alguno de sus padres o cuando estos vivan separados, bueno, entonces ahí se tendrá que determinar el lugar de donde va a residir, es decir, el lugar donde va a habitar el menor y con quién de los progenitores va a poder quedarse la guardia y custodia, va a quedarse el cuidado del menor. Por tanto, el otro padre, el otro progenitor, va a poder tener días de convivencia con él. El artículo 12 nos habla que los estados van a garantizar que el niño pueda expresar su opinión de manera libre, ¿sí? En todos los asuntos donde intervenga sus derechos del menor, ¿sí? Obviamente esto se va a tener que considerar, en este caso la autoridad va a tener que considerar, pues, las opiniones en cuanto a la edad y a la madurez del niño. Obviamente un juez jamás va a poder preguntarle a un recién nacido, ¿no? Que con quién se quiere ir, ¿no? Hay muchas legislaciones en México, dependiendo del estado de la república en el que nos encontremos, pues vamos a poder ver a qué edad los niños pueden decidir. Un ejemplo, en algunos estados te permite que el niño pueda elegir a partir de los 9 años. De los 9 años en adelante, el niño ya va a poder elegir con cuál de sus progenitores desea quedarse. En otros estados es a los 12 y en otros es a los 13. Entonces va a variar del estado de la república en donde se encuentren ustedes para que se revise el caso y podamos ver a qué edad el niño puede decidir con qué progenitor quedarse, es decir, con qué padre quedarse. Ahora bien, hay sus excepciones, obviamente, ¿no? Si un niño de 6 años, de acuerdo a un estudio psicológico, la entrevista con el juez y otros medios de prueba que el abogado pueda ofrecer, bueno, ahí podemos incluso ver se le permita al niño que se quede con la guardia y custodia, ya sea del papá o de la mamá en su defecto. Obviamente hay ciertas circunstancias en las que no se le va a dar la guardia y custodia al papá, les decía, o a la mamá cuando existe violencia, ¿no? Malos tratos, abandono, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar acreditado ante la autoridad para que se pueda determinar con cuál de los progenitores o incluso si los dos progenitores son, vamos, irresponsables de cierta forma, bueno, también podrá quedarse con algún otro familiar
para que se salvaguarde su integridad si ninguno de los dos progenitores son aptos para poder cuidar a dicho menor. Bien, otra cuestión es, porque a veces los niños, perdón, han convivido mucho con la abuelita, ¿no? Que es quien los cuida, por tanto, pues a veces el niño también se le tomará su opinión para ver si no se quiere ir con ninguno de los progenitores y en este caso quiera quedarse con, ya sea con la abuela materna o con la abuela paterna. Va a depender de con quién el niño se encuentre a gusto. Bien, el artículo 12 de dicha convención nos dice que se dará la oportunidad de ser escuchado en cualquier momento del proceso judicial o en su caso proceso administrativo que afecten los derechos directamente del niño. ¿Sí? Ahora bien, esto se podrá hacer mediante el representante legal, que puede ser, les decía, la abuelita, el tío o la mamá o el papá, quien esté peleando la guardia y custodia, o bien por un órgano apropiado. En este caso les pongo el ejemplo del DIF, cuando en este caso los padres no se hacen cargo del menor y no hay otra persona que en este caso exija o proteja al menor. Bueno, pues el DIF es, en este caso, de cada estado de la República, pues va a representar al menor. Ahora bien, también se le tiene que dar vista, en este caso, a la Fiscalía o antes Ministerio Público, para que intervenga toda vez de que existe derechos de un menor. Entonces el Ministerio Público en todo juicio de materia familiar y siempre que haya menores de edad, siempre va a intervenir para garantizar los derechos de estos niños, ¿no? Y entonces les decía que incluso existe el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual han habido tesis jurisprudenciales en donde nos dicen que alguna nos decía que una vez que el padre o alguno de los progenitores, perdón, pierda la patria potestad o la guardia y custodia, decía una jurisprudencia que no podría ejercer ningún derecho sobre el menor, ¿no? Y que no tenía derecho a días de convivencia, no tenía derechos a exigir la obediencia, el respeto de los menores, la facultad de llevar o representación legal, no podrían administrar los bienes de dicho menor, no podrían opinar sobre asuntos inherentes a la educación del menor y todo esto. Entonces, eso decía por una parte un criterio jurisprudencial. Sin embargo, otro decía que sí, que lo único que se perdían eran ciertos derechos, perdón, ciertos derechos y obligaciones, no así el de días de convivencia, ¿no? Por tanto, al existir dicha controversia entre las jurisprudencias, obviamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve y nos dice que la jurisprudencia que va a prevalecer es en donde nos establezca que la pérdida de la patria potestad o de la guardia y custodia no debe impedir al menor ejercer su derecho de convivencia con sus progenitores. Ajá. ¿Y esto qué quiere decir? Que este derecho no es únicamente exclusivo de los padres, es decir, no nada más es que el padre va a decir, o el progenitor, es mi derecho a convivir con mi hijo, ¿no? O la madre puede argumentar esta parte, ¿no? Es que yo tengo derecho a convivir con mi hijo, no solamente se queda en este criterio, sino también el derecho debe de considerar, o el juzgador debe de considerar la opinión, les decíamos, y debe de considerar el derecho de los hijos para poder convivir. Es decir, son cosas totalmente diferentes, lo que hablábamos en alguna ocasión respecto a los alimentos, ¿no? Antes existía el criterio de que si el padre perdía la patria potestad, pues perdía el derecho a convivir con los hijos. Si esta persona no daba alimentos, por ese solo hecho decían, pues como no da alimentos, no va a tener derecho a convivir con el menor. No, este criterio fue, si se dan cuenta, fue aprobado en el mes de febrero de este año, 2020. Por tanto, efectivamente, antes la ley nos decía que se perdía la patria potestad, por tanto se perdían todos los derechos sobre el menor. Sin embargo, como vemos en esta jurisprudencia que es la actual,
pues nos dicen que no, únicamente perderá el derecho a lo que decíamos, a la educación, a administrar sus bienes, a representarlo legalmente, etcétera. No así a privarlo de sus días de convivencia. Entonces, espero que le haya quedado claro esta parte a Juan Carlos, que no tiene nada que ver el hecho de que el padre, o perdón, alguno de los progenitores pierda la patria potestad o la guardia y custodia, salvo en casos, como ya lo hice referencia, existan cuestiones de que se pongan en riesgo la integridad del menor o que haya abandono por parte de dicho progenitor. Ahora bien, hay algo que deben de considerar también. Ojo, ustedes, si no permiten los días de convivencia con alguno de los progenitores, es decir, con alguno de los padres, hay consecuencias jurídicas, lo que les había hecho referencia al inicio del video. Lo que va a pasar es que si ustedes no permiten dichas convivencias, si tienen ustedes la guardia y custodia provisional, el juez primero los va a percibir, es decir, les va a decir, deja que conviva el menor con su progenitor. Si no lo haces, se te va a, se te va a sancionar. Apercibir es el término para aquellos que lo conozcan, se le apercibe al progenitor que tiene al menor para que permita las días de convivencia con el otro progenitor, con el otro padre. En caso de que no lo haga, y una vez que ya se le apercibió por parte de la autoridad, si éste sigue haciendo caso omiso, entonces ahí lo que va a ocurrir es que en este caso el padre que no tiene los días de convivencia con el menor puede solicitarle al juez que se le quite que se le quite la guardia y custodia al padre que no está permitiendo los días de convivencia, y entonces el progenitor que no tiene los días de convivencia, ahora se van a invertir los papeles. Esa es la consecuencia que debe de haber. Entonces, eviten no poner peros por el hecho, es que no da pensión, es que no viene a verlo, es que cualquier situación que sea o que atañe al otro padre, eso no es motivo suficiente para que se le prohíba convivir con el niño. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en ese sentido. Y no es tanto por los progenitores el derecho que se les esté salvaguardando, sino es el derecho que tiene el menor a convivir con ambos progenitores. Espero haya quedado claro este tema y nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta luego. Si les gustó el video, por favor no olviden darle me gusta y suscríbanse al canal para que puedan seguir viendo otros temas. Por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.